Mi nombre es Brenda Carvajal Saldaña, soy médico oncólogo de formación, tengo una maestría en farmacología clínica y un máster en cuidados paliativos. Agradezco infinitamente al comité organizador de este gran evento y sin más preámbulo, comenzamos. Les presentaré casos controversiales en cáncer de mama. Es muy importante saber que la controversia se deriva de varios factores, entre ellos políticos, sociales, culturales. Específicamente hablaré en México de las tasas de supervivencia que son mucho más bajas y esto ya lo sabemos en países desarrollados y subdesarrollados. Sin embargo, hay mucho más marginación y mucho mayor grado de diferencia en la equidad y en el tratamiento y estos son siempre para nosotros retos diarios. Aquí tenemos bibliografía donde se menciona inclusive que en México disponemos al menos de apenas casi 10 mastógrafos por cada millón de habitantes. Tenemos temas como 2.2 aparatos de radioterapia para toda la población de 1 millón de habitantes, 4.4 oncólogos certificados y todo esto está por debajo de lo que debemos de tener a nivel internacional y siempre va a ser, por lo tanto, un reto o una controversia encontrarte con pacientes con ciertas características. Aquí vemos inclusive que dentro de nuestro propio país es muy diferente la parte de la tasa o porcentaje de muertes de acuerdo a su ubicación geográfica. No es lo mismo el norte del país o el sur del país. Y esto siempre va a impactar en nuestra práctica clínica. Aquí las dimensiones a tener en cuenta para poder avanzar y poder hacer más homologado o más equitativo todo el tratamiento y nuestra conducta, además de nuestras guías de práctica clínica, implican retos que van desde los costos, el poder hacer extensión a la población y poder hacer también que los servicios sean funcionales independientemente de la ubicación geográfica. La Organización Mundial de la Salud inclusive plantea el tema de analizar causas. Una de las principales es la educación, la ubicación y la descentralización de los servicios. Todo esto, además, sumado a que cada individuo, cada una de nuestras pacientes tiene un contexto social, económico, diversos factores relacionados o propios del paciente, nos llevan a retos que van desde el estado funcional, la carga tumoral, los síntomas que presentan cuando los conocemos. Generalmente tenemos o no dificultades en el acceso, y yo creo que esto es en toda Latinoamérica, que nos llevan a tomar decisiones diferentes por tipo de paciente o acceso a los fármacos, biomarcadores que inclusive si pudiéramos trabajar un poco más a llevarlos a toda Latinoamérica, pudieran ser más útiles para hacer utilidad de estos fármacos con mucho mayor eficiencia. La investigación es una de las partes que más podría favorecer esos avances también, pero poderlo llevar a toda la población es el reto. Aquí sí quiero en este preámbulo decir que parte de los dilemas o las controversias tendría que ver con cuestiones del modelo de gobierno que tenemos en cuestiones de salud, en actores económicos y sociales, la cultura. En específico, me enfrenté a una cultura aquí en Oaxaca diferente, en cuya información y difusión es para mí un reto grande y yo creo que para todos nosotros en cualquiera de las situaciones o ubicación social tenemos o enfrentamos diferentes retos. La edad, el género, la etnia y a veces hasta la lengua que hablan o no hablan puede ser un reto importante. Y bueno, de ahí también implica todo el factor biopsicosocial. De aquí, por ejemplo, me iré al caso 1, que aquí están sus iniciales. Es una mujer de 36 años que durante la pandemia, como a todos, llegó todavía a un agregado de dificultad para poder hacer su detección y atención. Ella con 36 años habita en San Juanito Tonameca, a 6 horas de Oaxaca de Juárez y a 12 horas de la Ciudad de México. Ama de casa y con poca escolaridad, escribe y lee bien, nada más y de factores como tal de salud o antecedentes. No conocía en ese momento ningún antecedente o familiar de cáncer y con un estado funcional apropiado y sin otra comorbilidad, llevaba ya 6 a 8 meses buscando la atención y logramos verla en septiembre del 2020. Cuando llega la atención, tiene su exploración física, actividad tumoral en la mama derecha de aproximadamente máximo 6 centímetros, un conglomerado importante a nivel axilar y ipsilateral, e inclusive ya tenía infiltración tumoral a nivel supra e infraclavicular.
La mastografía corrobora los datos. Finalmente tenemos aquí ya como estadio clínico una etapa 3C. No tenía metástasis a ningún nivel, afortunadamente, hasta ese momento. Y tenía ya un carcinoma ductal infiltrante tomado por biopsia de Trucut. Su inmunistoquímica reflejaba estrógenos en expresión 40% y progesterona una expresión muy baja, con un Ki67 solo del 5% y finalmente un HER negativo. De esta parte, obviamente al enfrentarnos a esto, sabemos que es inoperable, se le dio quimioterapia neoadyuvante y se le llevó antraciclina al esquema secuencial básico. Aquí el taxano se dio en forma semanal y la mastectomía radical modificada se logró hacer el 19 de abril. Mencionaré que inclusive fue un poco difícil el manejo sintomático y la adherencia un poco al tratamiento por cuestiones de ubicación geográfica. También, desafortunadamente, tuvimos una respuesta patológica parcial con una enfermedad residual de al menos el diámetro máximo de 4.2 centímetros y no tenía en ese momento no se tocaba o no se palpaba infiltrado ganglionar. Sin embargo, en la histopatología sí detectaron 7 en 23 ganglios que fueron resecados y posteriormente se le llevó a la radioterapia, lo cual fue de verdad, tremendo reto durante la pandemia, apenas con tiempos muy marginales. Y con toda esta parte, tratamos de ver si había TILS o no. Es muy difícil encontrar patólogos que tengan la calidad para hacer este tipo de determinaciones. Nos planteamos, y ella planteaba que seguía, porque había sobrado enfermedad, ¿no? Si eso implicaba que todavía está enferma, entre otras cosas. Su temor o principalmente, o su pregunta era si iba o no iba a recibir más quimioterapia, si realmente ya había dejado de arreglar, había o requería o no tener una terapia hormonal agregada para bloqueo, etcétera, porque se le habló de esta parte. Y finalmente se le hizo una salpingoforectomía bilateral, sabiendo que es difícil para ella la adherencia al tratamiento en cuanto a una parte química o poder lograr la castración química. Y llevamos ahí a tratar de ver la utilidad o no de capecitabina en este sentido, con esa expresión de receptores y la adherencia que lograra o no al tratamiento. Tratamos de ver en ese sentido la adaptación a las guías actuales, digo, han fluctuado, si era una paciente ideal o no para llevar capecitabina en su momento como adyuvancia complementaria en ese contexto. Y mucho de lo que a veces se puede pautar de hacer o no la salpingoforectomía, pues las guías son claras, sí hay que hacerlo. En cuanto a adherencia a tratamiento, se dio preferencia a la parte quirúrgica y finalmente, entre eso y la hormonoterapia, dar un seguimiento para ese contexto en ese año. Yo en ese momento, la verdad es que por la edad y características, se me antojaba mucho pensar que se le pudiera hacer la mutación BRCA, pero no teníamos acceso. Justo 2 años, o más o menos 2 o 3 años después, llega ella misma con su hermana, con un temor porque se había hecho un ultrasonido, algunos estudios. Su hermana de 32 años, en abril del 2023, acude con nosotros de la misma ubicación geográfica. Ella es estilista, ella estudió hasta la secundaria, pero finalmente también con ella en específico, el tumor tenía mucho menos tiempo de haberse el ultrasonido. Tal vez el que su hermana hubiese tenido este seguimiento y su comunicación lo logró hacer que fuera más rápido, con un buen estado funcional y sin comorbilidades, pero entonces ya tenía el antecedente de su hermana, 4 años mayor que ella, que había tenido cáncer de mama. Su principal preocupación en ella en específico, o lo que expresó desde el principio es: quiero salvar mi vida, no quiero morirme, pero no quiero que me quiten mis mamas. O sea, ella fue muy enfática todo el tiempo en esa parte. Y bueno, en la exploración física, ella, su mama izquierda, un tumor pequeño, máximo 2 centímetros en la exploración física, con una adenopatía un poco en la exploración física dudosa, al parecer positiva. No había ningún otro sitio linfoportador sospechoso, se hizo ultrasonidos, incluso llegó a hacer resonancia para determinar bien o no si tenía esta parte, y se logró identificar que sí tenía poquita actividad y se le hizo una BAF a la parte del ganglio, lo cual salió positivo. Y en su inmunistoquímica
siendo alguien de 32 años y con una hermana con cáncer, salió con estrógenos 90% más, progesterona más del 90%, un Ki-67 del 20%, un HER2 negativo. Entonces, se llevó de primera instancia a cirugía, una mastectomía total con biopsia de ganglios centinela y disección de ganglios linfáticos. Ella debatía que quería de todas formas una cirugía conservadora, se llegó a plantear, fue un tema complejo. Finalmente, en el histopatológico como resultado, sí tuvimos un tumor de 1.3 centímetros, pero sí tenía 2 de 15 ganglios positivos, con angioinvasión presente y extensa invasión perineural. Tenía algo de enfermedad in situ en 40% del tejido. Y entonces aquí tenemos a la hermana, mujer premenopáusica, con un carcinoma ductal infiltrante luminal, finalmente, y con un alto riesgo finalmente, pero determinado por algunos factores que son los ganglios y los antecedentes, ¿no? No teníamos mutación, volvemos a decir, es la parte que gritado quisiéramos hacer, es un luminal, no hubiéramos pensado en un triple negativo. Se le dio finalmente una adyuvancia secuencial bisemanal, pero con la intención de lograr que en base a la práctica, lograra una radioterapia en forma oportuna, porque los tiempos de radioterapia son muy prolongados en esta zona y cualquier otro esquema hubiese prolongado más el tiempo para poder iniciar o derivarse y poder coordinar esta parte. Y ahí la pregunta sería incluir o no carboplatino al esquema con los antecedentes y sin una determinación de la mutación. Finalmente, el punto que está aquí en la mesa es si hubiera sido factible o no la cirugía conservadora. Las guías, voy a dejarlo aquí nada más, las guías ESMO sí marcan, inclusive que en algunas portadoras de la mutación se deben de basar los parámetros como cualquier otro cáncer esporádico y que inclusive algunas portadoras tratadas con cirugía conservadora, mastectomía, tienen la supervivencia específica similar. O sea, no hay mucho descrito, pudiese haberse considerado. Y bueno, la quimioterapia fue el único predictor independiente en estos casos para fracaso local en pacientes con cáncer de mama. Aquí algunos estudios que para ese momento ya empezaban a mostrar algo de evidencia, etcétera. Está la parte de la adyuvancia después de quimioterapia con otro tipo de tratamientos dirigidos. No teníamos, digo, la mutación. Y tenemos también el tema de si agregábamos o no para ese momento terapia inhibidores de CDK, que para ella que tenía 2 ganglios, que tenía un Ki-67 de 20, finalmente, con algunos de esos criterios, y considerando que pudiese tener un riesgo mayor que otros por sus antecedentes, pues bueno, en base a guías en su momento, se decidió terapia dirigida con inhibidor de sinasa, y el salpingoforectomía bilateral más de inhibidor de aromatasa, lo cual ella no tenía ningún problema con este tema, y en base a eso, pues fue la opción. Aquí inclusive este caso fue para mí como muy un crecimiento y una parte de reto porque logró a final de cuentas hacerse la mutación apenas el 2 de octubre y obviamente salió positiva. Y aquí el planteamiento sería que si se haría o no la mastectomía bilateral, si hay beneficio o no, de acuerdo a la evidencia. No se sabe si la mastectomía bilateral profiláctica se asocia a un riesgo significativo mayor o menor de cáncer de mama en mujeres que ya tienen la mutación y que ya tuvieron cáncer de mama previamente, ¿no? Suspende la abemaciclib, iniciar la parib, en esta parte se discute, dependiendo de la evidencia, ya tiene una alta expresión de receptores hormonales, pero tiene la mutación. El tiempo o algo, hacerlo o no, el sentido de hacer la mutación. Bueno, ese es uno de los retos. Otro, por ejemplo, en caso clínico 3, mujeres de tercera edad o personas, mujeres geriátricas, en cuyo contexto implica esta mujer de 82 años, también radica en Oaxaca, está como a 3 horas de Oaxaca, 3 horas de Puebla y al menos unas 5 horas de la Ciudad de México, pero no se quiere mover de su casa. Ella es ama de casa, es analfabeta, habla mixteco, no habla español, habla muy poco español, pero tiene una red de apoyo muy sólida y un nivel socioeconómico muy alto porque tiene familiares en Estados Unidos, comerciantes, y entonces todos querían como que se le diera el tratamiento a su mamá. Aquí, por ejemplo, ella ya tenía osteoporosis de larga evolución, con un tratamiento más o menos, y la hipertensión arterial que sí estaba controlada. Lo único que su estado funcional era bueno, caminaba, ¿no? Llegó sin ningún problema, era
realmente parcialmente independiente, de hecho vivía sola, y lo único que ella quería era salvar su vida, pero continuar con su calidad de vida. Realmente no le gustaban los médicos, pero todos querían hacer algo por su mamá. Entonces, en la exploración física, mama izquierda, cuadrante inferior externo con un tumor de unos 3 centímetros y un nódulo mal definido a nivel axilar como de 1 centímetro. Finalmente ella con estudios múltiples se corrobora y se llega a un carcinoma ductal invasivo, un grado 2, cuya primera pauta era pues llevar a la cirugía. A ella se le llevó a cirugía conservadora porque de hecho sí era la dificultad de que ella entender que iba a perder su mamá o no, como que no quería hacerlo y la convencimos al final de una cirugía conservadora con biopsia de ganglio centinela y pues había el recurso económico. En esta parte, por ejemplo, ella con un tumor pequeño que es un PT1B, con un carcinoma ductal invasor, pero con una diferenciación mucinosa, que ahí hace un poquito de ruido, finalmente un grado histológico 3, ¿no? Y ausencia de metástasis en los ganglios, ¿no? De la parte centinela. Después de esta parte, finalmente, pues radioterapia que se tenía que hacer, pero en la inmunohistoquímica finalmente es receptores de estrógeno positivos, no expresaba progesterona y tenía un Ki67 de 20%, pero sí tenía un HER2 sobreexpresado o amplificado. Entonces, aquí tenemos una mujer posmenopáusica, geriátrica, analfabeta, que no habla español, con alto nivel socioeconómico y una red de apoyo finalmente de sus hijos y una gran preocupación. Posoperada, que llevó a esa parte del tratamiento, con un luminal B y una expresión de estrógeno considerada para tratamiento. Y aquí es, ¿damos o no damos terapia anti-HER, ¿no? Y en base a qué haríamos, pues o dábamos o no dábamos un doble o triple bloqueo en una paciente con un tumor pequeño cuando ya tenemos todo eso para evitarle que la señora, no sé, digo, eso evidencia no existe, pero ellos lo llegaron a plantear porque lo habían leído, ¿no? Aquí otro tema es la adherencia al tratamiento. No hay una cultura como de adherirse a un apego de medicamentos, etcétera. Y esto está debatido o discutido en el mundo, inclusive se muestran estudios un poco que platican o que más bien demuestran que hay un tema con la adherencia a un tratamiento hormonal o un tratamiento a largo plazo y que factores que pueden favorecer una falta de adherencia pueden ser uso de otros medicamentos, analgésicos, tema de medicamentos gastrointestinales, uso tal cual, pero la parte de edad más avanzada, de un estado de índice de comorbilidad en geriátricos que pueda no ser el mejor, como en el contexto de esta paciente. Y pues en la terapia endocrina, en la toma del paciente, sí es importante la adherencia para decidir riesgo-beneficio y saber si realmente la red de apoyo familiar que tiene la paciente lo va a lograr. En base a la evidencia de dar o no dar un tratamiento anti-HER, del riesgo-beneficio, pues sabemos que aquí hay un tema de mayor riesgo de recaída y en base a esto y hacer un tratamiento y llegar a un consenso con la familia, pues se decidió dar taxano, ¿no? Taxano semanal más trastuzumab o en este esquema para poder dar como la adyuvancia y se propuso empezar con el tratamiento primero de la osteoporosis y todo esto para poder plantear el tema de, en base a eso, empezar la hormonoterapia, ¿no? Y ha sido difícil, pero pues ha llevado un seguimiento y bueno, tenemos retos con este tipo de pacientes con características de dinámica familiar, socioeconómico, cultural. Otro caso más, por ejemplo, es mujeres también jóvenes. He encontrado muchas mujeres jóvenes, eso me llama la atención, pero bueno, eso puede estar sesgado. Aquí esta mujer de 40 años, ¿no? Que radica en Chalcatongo, a 3 horas de Guajuapan y a varias horas de la Ciudad de México y de Oaxaca de Juárez. Ella finalmente es muy común, ama de casa, analfabeta, habla mixteco con poco español, es un reto realmente, cuyas características la hicieron que después de un año lograra llegar a la atención médica bajo una campaña desde como las de octubre precisamente, o llegó, y poder entonces hacer una pauta. Ella lo único que quería cuando vio todo eso, estaba aterrada y quería salvar su vida, ¿no? Con 2 hijos pequeños, no se había logrado atender, pues porque tenía que ver a los hijos, en fin. Aquí
la mama izquierda que infiltra prácticamente toda la mama, no era medible, ya tenía un T4D clínico, afortunadamente no tenía enfermedad en otros sitios, estas son imágenes ejemplo, pero realmente no había enfermedad metastásica, fue todo un reto hacerlo. Carcinoma ductal infiltrante, un grado 3, un triple negativo, con un Ki-67 de 20, un TILS que no pudo haberse determinado, y bueno, todavía en ese contexto no operable se lleva quimioterapia neoadyuvante. Después de 2 ciclos de la parte de antraciclinas, hay progresión franca, no hay nada de respuesta. Se lleva entonces como una radioterapia de rescate con mucha dificultad y después una mastectomía realmente de limpieza. Todavía tenía como enfermedad residual, el borde quirúrgico positivo. Realmente fue una cirugía de limpieza, fue tratar de controlar el cáncer de la mejor manera posible, y siendo una mujer joven, premenopáusica, posoperada, posradiada y demás, con un TILS bajo y quimioresistente, pues ¿qué otro tratamiento sugerirías? ¿Hubieras dado no salplatinada sin la mutación desde el inicio como parte del rescate o fue la conducta ideal? Es un reto, ¿no? Algún predictor de resistencia a la quimioterapia que fue clínico, y pues aquí nos habla un poco de la heterogeneidad que también podemos encontrar dentro del triple negativo y de que cómo algunos pueden ser respondedores y otros no, en base a que son luminales, no luminales, o algunos que puedan ser finalmente basales, no basales. Aquí, pues hay que nada la clínica, ¿no? Revisar el tumor, tomar conductas, estar dando evaluaciones. Contamos con el BRCA bajo apoyo de una institución. A veces se hace más un tratamiento como mixto, privado y público, con la idea de poder lograr llevar un seguimiento, porque así es el sistema. Y de acuerdo a esas directrices, pues Olaparib, ojalá que sí, pero no tenemos a veces el abasto completo del sector público, o hubiésemos dado mejor el carboplatino. Este es un debate. La inmunoterapia, finalmente hay uno beneficio en sobrevida y costo-beneficio, la forma de aplicación, su dinámica de vida. Y bueno, finalmente se decide capecitabine y logra, al menos por la parte que se logra medir o residual, tener enfermedad estable con este tipo de fármaco. Y pues adelante, la paciente sigue con su vida, pero ha sido un reto. En este otro caso, una mujer de 33 años, en ella, por ejemplo, tenemos algunos maestros que están bastante empoderados aquí, que llegaban a una atención con información, radican aquí en Guajuapan también, maestra de secundaria, ¿no? Nivel socioeconómico medio, ella con mutación conocida de BRCA, ¿no? Porque finalmente dentro del conocimiento logró y lo determinó y etcétera, y logra en 2 meses detectarse o atenderse de forma inmediata por un cáncer de mama, y su principal preocupación, salvar su vida y continuar con buena calidad de vida, seguir haciendo sus cosas, ¿no? Finalmente, nunca había tenido una decisión de hacerse la mastectomía profiláctica, solo decidió vigilarse, se determinó en una de estas partes de la vigilancia el tumor de 2 por 2 centímetros con ganglio ipsilateral, no tenía otra enfermedad, se corrobora por imagen, y un carcinoma ductal invasivo grado 3, clínicamente un T2N1 y pues una etapa clínica 2B. Ahí, por ejemplo, una expresión de estrógeno del 5%, progesterona negativo, con un Ki-67 del 80% y sin amplificación del HER2. Tenemos entonces por definición patológica, un luminal, pero ya se ha descrito que una expresión muy baja de receptores hormonales también puede interpretarse como un triple negativo. Y esto lo comento porque en algún momento ella pedía segundas opiniones y demás, decía, es que me han dicho que puedo tomar otro tipo de tratamientos, pero bueno. La quimioterapia entonces aquí se dio en adyuvancia secuencial. No se le dio en ese momento nada de carboplatina ni nada de eso, pero no se le dio en ese momento el esquema solo de carboplatino con paclitaxel. En ese momento fue secuencial, pero en la segunda secuencia llevó carboplatino con paclitaxel. Se hizo la cirugía, la mastectomía, decidió hacerla bilateral con preservación de piel, con expansor, etcétera. Y eso fue en abril de 2022. Finalmente tuvo respuesta patológica completa y la radioterapia complementaria en su momento por GAGs
por haber tenido la etapa con ambos positivos desde el inicio. Después de toda esta parte, ella finalmente sí decía si tomaba o no la hormonoterapia, se decidió pues no llevar la hormonoterapia. Aquí en esta parte, la definición de triple negativo, su respuesta, sabemos que el pronóstico por evidencia es bueno y la posibilidad de recaída es muy baja, pero desafortunadamente tuvo recaída a nivel leptomeningio o metástasis cerebral, de lo cual la metástasis frontal fue resecada, fue radiada, se hizo resonancia de control, eh, se vigiló la parte neurológica constantemente, además de su seguimiento, pero aún así llegó a tener progresión leptomeningia. Aquí es un reto porque las guías y la evidencia y los estudios en su momento dan ciertas pautas cuya complejidad de acción y de aplicación o administración son realmente muy complejas. Y no solo eso, yo creo que en aquel momento la evidencia no teníamos como tanto estudio la calidad de vida obtenida o no con esa intervención, lo cual cuestionaría si se hace o no. Pero bueno, y se dio en su momento metotrexato intratecal y después se dio manejo también con olaparib, ¿no? Desafortunadamente, las complicaciones a las que llevó todo este manejo fueron un tema de un proceso infeccioso que ya está documentado y que es el más temido y que toda esta parte llevó finalmente a la muerte y en específico, pues sí se vio afectada como que la calidad de vida y el seguimiento por todas las intervenciones. Aquí dejo en la mesa puntos a discusión desde la elección de la quimioterapia intratecal o no en pacientes con el nivel de evidencia en aquel momento y la evaluación no de calidad de vida con dichas intervenciones, a pesar de haber demostrado beneficio, ¿no? Contra no hacer nada. Otra parte también es en ese tipo de pacientes con mutaciones, el papel de la terapia sistémica en combinación con terapia intratecal, nuevas terapias que ahora existen que yo creo que deben de ser consideradas para riesgos-beneficio de acuerdo al caso, penetración al sistema nervioso central en base a su farmacocinética, si realmente lo que elegimos puede ser o no lo más viable, y la recidiva o después de la respuesta patológica completa, es decir, la evidencia muestra una cosa, los retos son otros. Finalmente, creo que el acceso a algunos tratamientos que sabemos que son los indicados es lo que nos dificulta mucho más la práctica. Yo quiero poner en la mesa, finalmente, que parte de lo que todo lo que hacemos lleva un manejo multidisciplinar, lo sabemos y lo mencionaron en este gran evento, y el tratamiento a modificarse va a depender si nuestro objetivo es curar o solamente es inclusive controlar la enfermedad o prolongar la vida. Pero desde el momento que tenemos el diagnóstico de cáncer ya hablamos de cuidados paliativos, no solo en pacientes terminales. Desde el momento del diagnóstico ya lo hablamos, lo tenemos que plantear porque eso ya maneja tanto al paciente como a la familia, amigos, a los cuidadores y todo el manejo del equipo de soporte que debe de haber según el caso y de acuerdo a la etapa. Aquí, finalmente, toda la parte del colapso que puede haber mediante la toma de decisiones que se van haciendo consensuadas con paciente, familia y recursos para poder lograr el objetivo principal, llámese curación, llámese en este momento control de enfermedad para paliación o calidad de vida, considerando las herramientas y considerando si realmente obtenemos una base de la evidencia lo que estamos buscando. Aquí necesitamos analizar y planificar y gestionar de acuerdo a las circunstancias y la ubicación en la que estamos. Evaluar y ser un tanto crítico y buscar el sentido común también, la evidencia de los estudios y utilizar las herramientas de los biomarcadores en consideración de riesgos-beneficios idealmente o costos-beneficios si no han sido evaluados, pero de forma individual si se puede. También optimizar el diseño de los estudios, que algunos, que aunque tenemos evidencia previamente, creo que vale y están haciéndose esfuerzos por hacer una evidencia más sólida actualmente y no solo irnos con estudios tan antiguos, ¿no? Optimizar finalmente la equidad en base a las circunstancias específicas por país, determinando las necesidades, como es el esfuerzo que han hecho también aquí en México algunos colegas.
Buscar si hay o no, por un lado, como pros, las opciones de tratamiento son las viables, las tenemos, las podemos o no ocupar, y lo que implica el costo o no del tratamiento y mayor conocimiento de toda esta enfermedad, pero tratar de quitar los factores confusores, buscar tecnologías avanzadas, pero buscar al mismo tiempo la equidad a cualquier paciente, porque el cáncer no es una enfermedad de pobres o ricos, no es una enfermedad de raza, de género, ni de educación, es una enfermedad que ataca a la humanidad, se debe de conseguir. Buscar el crecimiento rápido y constante de todo lo que tenemos en avances al mismo tiempo que buscar la descentralización o llegar a los pacientes, independientemente de los retos que tenemos. Buscar una entropía social y de esta manera un beneficio en mejor sobrevida y buscar que lo no asequible se haga asequible para cualquier médico o cualquier paciente. En este sentido, las desigualdades que han sido evaluadas en México, creo que el reto principal que me enfocaré va a ser en el seguir tiempos de detección oportuna. En este octubre lo enfatizaré. Detección e inicio de tratamiento no debe sobrepasar los 3 meses. El tamizaje en la mastografía debe ser ideal y diría retroalimentar a la paciente para poder reducir la tasa de mortalidad. La atención multidisciplinaria no se debe cuestionar. Tenemos inclusive herramientas digitales para poder lograrlo y mejorar entonces esta parte de poder lograr consensar con especialistas, patólogos, oncólogos, radiólogos, tiempos y demás, para poder tener un impacto positivo en la supervivencia de todos nuestros pacientes con cáncer. Hay intervenciones y recomendaciones ya hechas por mexicanos que evalúan esta desigualdad, que es la prevención, la detección temprana, su diagnóstico, la especialización en oncología que debe incrementarse, pero además sí nos deben ofrecer mejor espacio laboral para poder ejercerlo, porque también ese es un reto de no poder lograr descentralizar, actualizar todo el compendio que tenemos de insumos y finalmente las guías de práctica clínica, poderlas usar, poderlas ejecutar, pero también debatir en base a, no sé, discusiones dentro de un comité. Equidad al acceso es algo obligatorio, la calidad de la atención también, ¿no? Y más en áreas marginadas. Estas controversias reflejan nuestra práctica en base a pacientes con todo su contexto y en base a la evidencia con la que contamos o las herramientas para poder trabajar. Y es esencial un enfoque personalizado, como todas las guías lo dicen, en base a evidencia y en base a preferencias individuales de paciente para poder lograr ese buen resultado. Yo les agradezco mucho. La idea aquí es sumar y espero que les hubiese dado un poquito de inquietud poder discutir este u otros casos parecidos. Gracias. Estimadas doctoras y doctores participantes del Breast and Ovarian Cancer Encounters México 2024, les recordamos que el Consejo Mexicano de Oncología otorgará 18 puntos de recertificación a aquellos de ustedes que acrediten la evaluación que les será enviada al correo electrónico que nos han indicado durante su registro. Posterior a ello, y en caso de haber acreditado, usted recibirá en esa misma dirección la constancia digital y acreditación de puntos de recertificación. Les recordamos que usted cuenta con un plazo de 30 días posteriores al cierre del programa para cumplir con este requisito. Por otra parte, queremos informarle que a partir del día 23 de octubre, los módulos serán alojados en nuestro Palacio de Congresos de acuerdo al día y el horario de inicio indicado en el programa. Le recomendamos acceder a los contenidos siguiendo la secuencia propuesta en el programa académico y cubriendo la totalidad del mismo. O bien, usted podrá acceder a ellos en el orden y horario más conveniente para usted. Por último, le invitamos a visitar nuestra área comercial y en particular el stand de ESCO,
en donde usted podrá verificar cómo poder obtener su acceso gratuito por 90 días a la plataforma Dynamed. Lo invitamos a conocer y aprovechar esta plataforma que estamos seguros será de su interés. Muchísimas gracias.